identificar la problemática nacional a través de la construcción de las cuentas nacionales para el 2015 hasta el 2020. El PIB es el Producto Interno Bruto, conjunto de los bienes y servicios producidos en un país durante un espacio de tiempo, generalmente a un año. En otras palabras, el PIB es el valor total de los bienes y servicios finales producidos por un país durante un tiempo definido. Por ello, en esta gráfica podemos analizar que el comportamiento del PIB está totalmente relacionado con el comportamiento del PIB per cápita. Además, se detalla la evolución desde 2003 porque se debe tener en cuenta el crecimiento constante que ha tenido año tras año hasta el 2012, donde permanece constante hasta el 2014 y luego empieza a mostrar una volatilidad. Por ello, identificamos la problemática en el gasto público, que es la cuantía monetaria total que desembolsa el sector público para desarrollar sus actividades. El sector público como agente económico tiene diferentes objetivos y funciones. En este sentido, el gasto público es el dinero que gasta el sector público en llevar a cabo una serie de actividades. En el punto número 2 analizamos la composición demográfica en Colombia durante los últimos 50 años. En esta gráfica podemos evaluar dos cosas: la participación demográfica por género en estos últimos 50 años, lo cual se puede afirmar que crecen al ritmo similar tanto en hombres como mujeres. Esto se puede argumentar hoy en día en la gran encuesta integrada de hogares realizada por el DANE. El incremento de la población en estos últimos 50 años se muestra una tasa de crecimiento constantemente positiva, lo cual no ha tenido volatilidad o cambios abruptos. También vemos la distribución demográfica de Colombia por edades. Detalla el aumento de participación en la población superior de 74 años, lo cual se puede argumentar por el incremento porcentual bajo que ha tenido la población en cuanto a tasas de natalidad, lo cual se ve claro en la participación de la población menor o igual de 14 años, la cual comenzó con un 46% en 1960 y ahora está en la mitad, alrededor del 24% para el año 2015. El punto 3 nos pide analizar el desempleo durante los años 1900, 1950, 1990 y 2020, las causas coyunturales, estructurales, consecuencias y análisis frente a su manejo por parte de los gobiernos existentes. La tasa de desempleo se calcula actualmente por el DANE, que toma como referencia la población económicamente activa y que abarca todas las personas sin importar su género y que aportan su trabajo para producir bienes y servicios económicos durante un periodo de referencia especificado. La tasa de desempleo, al ser de 2 dígitos, se ve explicada directamente por el PIB, el cual debe ser superior al 5%. Adicional, otra causa que se tiene es el incremento poblacional, el cual ha estado entre el 1 y el 2%, lo cual debe aumentar y llegar a cifras entre el 3 y el 4%, para permanecer constante la tasa de desempleo y evitar el aumento que vemos en 1950 en adelante. El foco del desempleo y el desempleo se concentra en la parte urbana. Según cifras del DANE, podemos observar una participación en cuanto a la población económicamente activa, medida en PIB, que lo vemos en el eje primario, y la tasa de crecimiento anual en el eje secundario, observados a inicios del siglo XXI.
A partir de esta información, podemos afirmar que esta población permanece constante a lo largo del tiempo. Por lo general, esto va directamente relacionado a la evolución que se tenga para la forma de medición de esta tasa. En este gráfico se muestra la evolución de la encuesta nacional de hogares, la encuesta continua de hogares y la gran encuesta integrada de hogares. El punto 4 tiene un análisis de la inflación durante los años 1900, 1950, 1990 y 2020, las causas coyunturales y estructurales, consecuencias y análisis frente a su manejo por parte de los gobiernos existentes. En esta gráfica podemos encontrar una de las causas del comportamiento de la tasa de desempleo. La hiperinflación de 1990 se debe a la guerra de los 1000 días, con más de 100.000 fallecidos. El gobierno tuvo que emitir una gran cantidad de dinero para incentivar la economía nacional, que presentaba cifras negativas como el impacto de la deuda pública, déficit fiscal devastador y claramente una devaluación del peso. Desde 1983 la inflación empezó a disminuir a causa de las variaciones en los cánones de arrendamiento para los créditos libres. El contrabando presentado cada vez tomaba más fuerza y las devaluaciones vecinas que se veían eran en Venezuela y Ecuador. Luego continúa impactado los precios de los alimentos, las políticas cambiarias y las políticas agrícolas. Para el año 2020 se encuentra una inflación bastante baja a causa de la emergencia sanitaria presentada por el COVID, donde se tuvo grandes afectaciones económicas en diferentes sectores. Punto 5. Análisis del déficit fiscal en los últimos 4 gobiernos: Pastrana, Samper, Uribe y Santos. Causas, consecuencias y manejo gubernamental. De ahora en adelante es importante tener en cuenta que para los puntos analizados en los 4 gobiernos presidenciales se tomó la información del último año de su periodo presidencial. Adicional, es importante tener en cuenta que los gobiernos de Samper y Pastrana duraron 4 años, mientras que los gobiernos de Uribe y Santos duraron 8 años. El déficit fiscal se produce cuando en una administración pública los gastos son mayores que los ingresos fiscales. Ejemplo, los tributos y cotizaciones, en un periodo de tiempo, normalmente en un año. Se origina cuando una administración pública no es capaz de recaudar suficiente dinero para afrontar sus gastos. Por eso, se puede mencionar que el déficit fiscal ha permanecido constante en estos gobiernos, excepto en los gobiernos de Santos, el cual se empeoró porque el país enfrentó una desaceleración económica que se presentaba a nivel mundial. Esto ocasionó un crecimiento bajo de la economía para estos años, evitando tasas de decrecimiento. Una de las principales causas enfrentadas fue las afectaciones que se tuvo en el precio del petróleo durante el año 2014 al 2015. En comparación del gobierno de Santos con el Uribe, los cuales los dos fueron durante 8 años, encontramos lo siguiente. Como podemos ver en la tabla, PIB promedio en Uribe de 4.3, de Santos de 3.8, un desempleo promedio de 12.6 en el periodo de Uribe, en el de Santos del 9.9%, una inflación promedio en Uribe del 5.1% y en de Santos del 3.8%, un déficit fiscal promedio en Uribe de menos 3.8% y el de Santos de menos 2.4%. Y una deuda externa del 27,7% en Uribe y 30,8% en el de Santos. Una pobreza promedio en Uribe del 12,5% y en el de Santos un 10,3%. En conclusión, se puede afirmar que el gobierno de Santos tuvo
mayores afectaciones que fueron a nivel mundial, pero se recuperó en cierta medida por esta razón. No se puede comparar con el gobierno de Uribe, el cual no fue tan volátil a nivel impacto de afectaciones mundiales. En el punto 6 nos piden el análisis de la corrupción política y administrativa en el año de 1900, 1950, 1990, 2020, las causas y consecuencias y manejo gubernamental de los mismos. Como introducción vemos que en el foco de la corrupción política, algunos investigadores resaltaron que el cartel de la hemofilia, la Casa Blanca de Aida Merlano, la corrupción en los programas de alimentación escolar llamados PAE y el llamado cartel de la toga fueron los casos que más aceptación tuvieron en repercusión con la prensa. La Casa Blanca de Aida Merlano fue la corrupción de un cartel de compra y venta de votos en el departamento del Atlántico, según resaltó Transparencia por Colombia. Este caso tuvo dos fuentes de financiación: empresas y líderes políticos. La contratación pública debe ser la prioridad para la contratación pública en Colombia. Estamos llenos de régimen contractuales en Colombia. Entre más fisuras tienen los diseños institucionales, más cabidas tenemos para la corrupción. Eso dijo Ángela María Rodríguez, investigadora del Monitor Colombiano. La gráfica que ustedes ven muestra el índice de corrupción que se compara con otros países, pero no se realiza la distinción entre corrupción política y política administrativa por falta de información para estos años. Inclusive, para los años de 1900 y 1950 no se tienen los datos de ese índice. Se encontró la corrupción que se compone aproximadamente así: 73% por una corrupción administrativa, 9% por una corrupción privada, un 7% por una corrupción judicial, un 7% por una corrupción política, un 2% por una captura del Estado y un 2% entre otros. Cuando se detalla la corrupción política, se encuentra que para el 2018 hay 327 casos de corrupción donde el país perdió más de 17 billones de pesos. Según la página de Asuntos Legales, las fuerzas políticas con mayor implicación en estos casos de corrupción son el Partido Liberal con el 19%, el Partido de la U con el 14%, Conservadores con el 14% y Cambio Radical con un 13%. Los sectores con mayores afectaciones son el de educación con un 16% y el de infraestructura y transporte con el 15%, el de la salud con un 14% y el de función pública con un 12% y el de servicios públicos con un 11%. Para el punto 7 se nos pide el análisis de la participación de los sectores 1, 2 y 3 dentro del PIB durante el siglo XXI. Cabe aclarar que el sector 1 es el primario, llamado agrícola, o el sector de la agricultura, el 2 es el sector de la industria y el 3 es el sector de la prestación de servicios. La participación dentro del PIB del sector económico primario se ha venido distribuyendo en el periodo analizado, en donde estos 10 puntos porcentuales se los ha llevado el sector terciario gracias al crecimiento significativo que ha presentado el turismo, las telecomunicaciones y las finanzas. Cuando observamos el sector secundario, se puede afirmar que permanece constante sin aumentar o disminuir su participación en el PIB de manera significativa. En el punto 8 se nos pide el análisis del coeficiente de Gini de la economía colombiana en comparación con los demás países de América Latina durante el siglo XXI. El índice de Gini es una herramienta creada por Conrado Gini en 1912 para medir la desigualdad entre los habitantes de una población. Para ello compara los ingresos que reciben las personas como salarios. Como en la gráfica tomada directamente de un informe por parte de la CEPAL, encontramos que Colombia presenta uno de los más altos índices de Gini en América Latina, presentando valores superiores al 50%
40% al promedio de la que se tiene en toda América Latina. En América Latina, Bolivia es el que presenta mayor desigualdad en este indicador y Uruguay el que nos presenta menos desigualdad. En el punto 9 se nos pide analizar la deuda externa durante los 4 gobiernos de Pastrana, Samper, Uribe y Santos, relación deuda externa, PIB, causas, consecuencias y manejo gubernamental. La deuda externa se define como el conjunto de obligaciones que tiene un país, tanto en el sector público como en el privado, con respecto a otros países o instituciones. En la gráfica podemos analizar el aumento que se ha tenido con respecto a la deuda externa medida en plata y también en su participación con respecto al PIB nacional. La única diferencia que se presentó es en el periodo de Uribe, donde su participación con respecto al PIB decrece, pero esto se debe al aumento significativo del PIB. Esto sin duda alguna es una alerta, ya que superamos el 50% la relación de la deuda externa con el PIB nacional, finalizando el periodo presidencial de Santos. En el punto 10 se nos pide el análisis de la inversión extranjera también durante 4 años de los gobiernos Pastrana, Samper, Uribe y Santos y su posición gubernamental. La inversión extranjera directa es aquella inversión que tiene como propósito crear un interés duradero y con fines económicos empresariales a largo plazo por parte de un inversionista extranjero en el país receptor. Ejemplo de inversiones extranjeras directas incluyen fusiones, adquisiciones, venta minorista, servicios, logística y manufactura, entre otros. Las inversiones extranjeras directas y las leyes que las rigen pueden ser fundamentales para la estrategia de crecimiento de una empresa. En la gráfica podemos analizar que la inversión extranjera directa permanece relativamente constante para el gobierno de Samper y Pastrana, teniendo en cuenta que sus periodos presidenciales fueron de 4 años, mientras que para el periodo de Uribe aumenta prácticamente un 300% a comparación del de Pastrana. Al mirar el volumen y al mirar el periodo del presidente Santos, encontramos que esta crece alrededor del 80% con respecto al valor final del periodo presidencial de Álvaro. Cuando detallamos la participación de la inversión extranjera, encontramos que el gobierno de Samper no tiene mayor concentración en algún sector como el gobierno de Pastrana. Para el gobierno de Uribe, su mayor concentración se encuentra en el sector petrolero, seguida de la explotación de minas y canteras, o sea que incluye el carbón. Para el gobierno de Santos, su mayor concentración se encuentra en el sector petróleo, igual que Uribe, y esta seguida de los servicios financieros y empresariales. Punto 11. Situación actual del sector exportador en los gobiernos de Pastrana, Samper, Uribe, Santos, auge, crisis, exportaciones tradicionales y exportaciones no tradicionales. Exportar es la venta de bienes y servicios nacionales o nacionalizados para uso o consumo en el exterior. Se puede exportar todo producto manufacturado o no siempre y cuando cumpla con las exigencias del país de destino. También se define en el comercio exterior como la explotación en el envío de mercancías nacionales para uso o consumo en el exterior, con la salida de mercancías de un territorio aduanero, produciendo una entrada de divisas al país. Aquí en esta gráfica encontramos que el sector exportador ha venido avanzando significativamente y eso se debe a los tratados de libre comercio que se han establecido y a las protecciones arancelarias que se han realizado para determinados productos. La gráfica muestra tanto la cantidad de exportaciones en pesos, en kilos, como en dinero, en dólares. Si detallamos la relación de estas dos variables, encontramos que comenzó con 1,6 billones y ahora está en 1,3. Esto quiere decir que es más costosa la mercancía que se está exportando, seguramente se tienen mayores utilidades. En el punto 12 nos pide analizar la situación actual de la balanza de pagos y niveles de reserva internacionales en comparación con los demás países de América Latina. La balanza comercial es el registro de las importaciones
comercial, o sea, la barra azul, somos los únicos países que presenta un valor negativo, indicando que nuestras importaciones son mayores a nuestras exportaciones. En cuanto a la balanza comercial como porcentaje del PIB, tenemos que Colombia tiene un valor negativo por lo anterior mencionado y ocupa el último puesto. En cuanto al nivel de reservas internacionales, o sea, la barra gris, encontramos que Colombia ocupa el tercer puesto en estos 5 países, donde se tiene una diferencia bastante significativa con Brasil y México, que son los 2 primeros. Mil gracias.